Joanne Rowling es conocida en el mundo como la creadora del mago joven más famoso, Harry Potter. Pero parece que su magia no termina allí. JK puede transformarse en una persona diferente, todo por su propia voluntad. El nombre de esa persona es Robert Galbraith, y Rowling ha estado usando este seudónimo desde el año 2013. Ese año ella publicó su primer libro bajo ese seudónimo, El canto del cuco. Una vez que los fanáticos descubrieron que Galbraith nunca existió y que la autora detrás de la novela de crimen era JK en persona, el libro se convirtió instantáneamente en un éxito de ventas. Pero ¿por qué una de las escritoras más famosas de todos los tiempos querría ocultar su verdadero nombre? Como ella misma lo explicó, lo hizo para evitar cualquier exageración o expectativa que de otra manera vendría con el libro. Solo quería centrarse en escribir y lamenta que los fans hayan descubierto su secreto tan pronto. Escogió un personaje masculino para alejarse lo más posible de su propia personalidad. Aunque no sentía que eso afectara su estilo de escritura, simplemente se trataba de un género diferente. Rowling eligió el nombre Robert porque es uno de sus favoritos, y nunca se lo había dado a ninguno de sus personajes de Harry Potter. El apellido Galbraith proviene de sus años más jóvenes, cuando la escritora por alguna razón soñaba con ser llamada Ella Galbraith. Nunca conoció a nadie con ese apellido, por lo que era solo un deseo extraño. Otro escritor que quiso disfrazarse fue Stephen King. Una de las razones era que los editores de aquel entonces pensaban que publicar más de un libro al año bajo un nombre importante saturaba el mercado. Él quería escribir más, así que en 1977 salió el primer libro bajo el seudónimo de Richard Bachman. Durante 8 años tuvo éxito ocultándose bajo ese nombre, publicando libros como Rabia, La larga marcha y Maleficio. Registró los derechos de autor de los libros a nombre de su agente. El misterioso Richard Bachman probablemente continuaría existiendo si no fuera por un empleado de librería, escritor y editor de fanzine. Steve Brown, de Washington, D.C., había leído suficiente de Stephen King para comprender que los libros de Bachman eran demasiado parecidos a los de King. Entonces, este empleado decidió enviarle una carta a la gente de King preguntándole cómo querían proceder, ya que al menos una persona conocía el secreto. Luego recibió una llamada del propio King preguntándole qué pretendía hacer con esa información. Y ese fue el principio del fin para Bachman, quien dejó de existir poco después. A veces encontrar la verdadera identidad de un escritor en la vida real puede ser todo un misterio, que en sí mismo tiene varios giros en la trama. Cuando la editorial Valancourt Books quería volver a imprimir La colmena de Margaret O'Donnell, pasaron meses tratando de encontrar a la autora para obtener su permiso oficial. O'Donnell es un apellido realmente abundante en Irlanda, por lo que hizo la tarea más complicada. Buscaron en documentos públicos y archivos de periódico e incluso utilizaron los datos de la cubierta del libro como el nombre de su universidad para ubicar a la misteriosa autora. Se mencionaba a otra mujer con el mismo nombre en una bibliografía encontrada en Google Books, pero resultó ser una Margaret Jane O'Donnell equivocada, lo que solo empeoró las cosas. Finalmente tuvieron que recurrir a Twitter para pedir ayuda. Era un movimiento arriesgado porque parecía una admisión abierta de que los derechos del libro estaban en juego. La editorial quería reimprimirlo ya que creían que La colmena podría volver a ser un éxito cuando vieron una mención del libro en un artículo en línea. Primero tuvieron que encontrar el libro en sí. Una biblioteca universitaria los ayudó en esa tarea. Y entonces comenzó el trabajo de detective, que no era nada nuevo para Valancourt Books. Todo lo que tenían era el nombre de Margaret O'Donnell y una mención de sus esposos e hijos solo por el primer nombre. Años después, una mujer que afirmaba ser su nieta hizo un comentario sobre el libro en Goodreads, pero todo lo que dejó fue un primer nombre y ningún dato de contacto. Afortunadamente Twitter acudió al rescate. Después de algunas pistas erróneas, en 24 horas alguien envió un obituario de la correcta Margaret O'Donnell. Resultó que había fallecido en 2019 y su hijo se había convertido en el albacea de su patrimonio. Cuando Valancourt se puso en contacto con él pocos días después, estaba realmente contento de que el trabajo de su madre perdurara y estaba seguro de que a ella también le hubiera encantado. Si tienes uno de los muchos libros de la serie Nancy Drew en casa, deberías tener el nombre de Caroline Keeney en la portada. En realidad, hay todo un grupo de escritores fantasma escondidos bajo ese nombre. El escritor estadounidense Edward Stratemeyer creó el personaje y escribió los borradores para el primer libro.
Luego, él le pasó la posta a Mildred Wirt Benson. Ella escribió 23 de las primeras 30 novelas de Nancy Drew. Mildred le otorgó a Nancy Drew muchos de sus propios rasgos de carácter y moldeó la personalidad de la famosa detective adolescente. Independiente, valiente y enérgica, disfrutaba de la lectura de historias de aventura y acción desde una temprana edad. Cuando tenía 13 años, su cuento corto fue publicado en una revista popular para jóvenes lectores. No había muchas opciones de carrera para las niñas en la parte rural de Iowa en aquel entonces, pero afortunadamente para Benson, sus padres apoyaron su deseo de convertirse en escritora. Obtuvo un título en letras y viajó a Nueva York. Allí conoció a un empresario llamado Edward Street Meyer, cuya empresa empleaba escritores fantasma para escribir libros populares. Él le pidió que lo ayudara a trabajar en la serie Nancy Drew. La joven detective amateur se convirtió en una imagen de sueño y modelo para varias generaciones. Después de Benson, varios escritores fantasma mantuvieron viva la historia. Probablemente nunca hayas oído hablar de Mary Ann Evans, una de las escritoras más exitosas de la época victoriana. Eso es porque se hizo famosa como George Eliot. Antes de escribir novelas, trabajó como escritora independiente en Londres, con proyectos como The Westminster Review. A través de las obras firmadas como George Eliot, ella introdujo al mundo un revolucionario método de análisis psicológico en la ficción contemporánea. Mary Ann se enamoró y comenzó a vivir con un filósofo, quien aún permanecía oficialmente casado, pero estaba separado. Era un gran tabú en aquel tiempo y todas las miradas estaban puestas sobre ella. Para esquivar esas miradas críticas de la sociedad y no asociar su trabajo con el escándalo, ella eligió un seudónimo masculino. Y así nació George Eliot, una combinación perfecta de George en honor a su romance y Eliot, un apellido que le resultaba fácil de pronunciar. Todos conocemos a Agatha Christie como el genio detrás de Hercule Poirot y Miss Marple. Es quien nos ha entregado misterios retorcidos que nos mantenían al borde de nuestros asientos. Pero Christie tenía una identidad secreta. Decidió adoptar el disfraz de Mary Westmacott. No quería ser encasillada solo como escritora de misterio e intentó explorar las complejidades de la psicología humana a través de una lente diferente. Bajo el nombre de Mary Westmacott, ella escribió 6 cautivadoras novelas que profundizaban en el alma humana. El nombre no era aleatorio. Mary era el segundo nombre de Agatha, y Westmacott era un apellido que se llevaba en la familia. Sus fans no se dieron cuenta durante casi 2 décadas, e incluso después ella publicó 2 novelas más bajo ese seudónimo. Cuando fue invitada a una ceremonia para celebrar su trabajo, les agradeció a los organizadores y añadió que planeaba llevar a su vieja amiga Mary Westmacott con ella. El verdadero nombre de George Orwell, el genio literario detrás de 1984 y Rebelión en la Granja, era Eric Arthur Blair. Cuando escribió su primer libro, Sin Blanca en París y Londres, era un relato profundamente personal sobre su vida en la pobreza. Para mantenerlo en secreto de su familia, eligió escribir bajo un seudónimo. Otra posible razón para ello fue su miedo al fracaso y el hecho de que no le gustaba el nombre Eric. Combinó el nombre George, el guardián de Inglaterra, el país que amaba, con el río Orwell, su lugar favorito para pasar el tiempo.